¿Cómo están? Ha arrancado de manera oficial la campaña en Venezuela. Hoy vamos a analizar los escenarios geopolíticos y el mensaje que envía un pueblo movilizado. ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué aspectos también han cambiado? Hoy lo vemos con nuestros invitados. Arranca el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapamundi, identificar cómo ha arrancado esta campaña electoral en Venezuela. Lo tenemos ahí en nuestro mapamundi. Desplegamos e identificamos a esta nación suramericana con los colores de su bandera, en color amarillo, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que decir que el jueves 4 de julio, tal como estaba previsto en el calendario oficial del Consejo Nacional Electoral, ha iniciado la campaña presidencial en este país suramericano, que estará vigente hasta el 25 de julio de este 2024. Las fuerzas revolucionarias del país se desplegaron por 70 ciudades en todo el territorio nacional, en conmemoración además a los 70 años del presidente Hugo Chávez, que se cumple el próximo 28 de julio. El candidato presidente del Gran Polo Patriótico, el que ven en sus pantallas en esa imagen, Nicolás Maduro, arrancaba la campaña desde el estado Zulia, en el extremo noroccidental del país, a través de este acto público, donde destacó la actuación antidemocrática y vendepatria de sectores de la extrema derecha, decía durante su locución. También hizo un llamado a mantener la paz y la estabilidad en el país. También desde Caracas, otro punto donde estuvo presente el candidato presidente, concentraba una gran movilización que se denominó la Gran Marcha por la Victoria. Partía desde diferentes puntos de la ciudad hasta llegar cerca de Palacio de Miraflores. Desde allí el candidato presidente del Gran Polo Patriótico expresaba: nosotros estamos con los que amamos a Venezuela, arrancando la fuerza del amor contra el odio entre sus declaraciones. Seguimos sumando datos. Hay que decir, sin embargo, que a días de iniciar esta campaña en Venezuela, el pasado lunes el presidente Nicolás Maduro anunciaba ya la reanudación de los diálogos directos a petición de la administración de Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden. Se reiniciaban el miércoles con conversaciones entre las delegaciones de ambos países. El gobierno informaba que el encuentro culminó con 2 acuerdos: la voluntad de ambas partes de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones y mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. El presidente Maduro declaró que había aceptado el reinicio de estas conversaciones con el gobierno de Joe Biden para que se cumplan los tratados de Qatar, que tuvieron lugar en mayo, recordemos, del año 2023, en la capital, en Doha, que contemplan el cese de restricciones para que Venezuela pueda comercializar su petróleo y gas, así como eliminar el bloqueo al Banco Central. Sin embargo, desde Estados Unidos se sigue incumpliendo. ¿Qué representa todo esto? Hoy lo analizamos con nuestros especialistas. Recibimos en primera instancia, nos acompaña en directo desde Venezuela, analista internacional Orlando Romero Harrington. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Hola, ¿cómo estás? Orlando, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Ahora sí te escucho yo. Te quiero preguntar, una fuerza del pueblo expresada en las calles, es lo que reflejan los medios de comunicación en todo el país. ¿Qué representa el inicio de esta campaña? Empecemos por ahí. Bueno, lo primero que podríamos decir es que, contrariamente a lo que acaba de pasar en Reino Unido e Inglaterra, donde hubo un porcentaje inclusive de apatía electoral de casi el 40%, ya rondando el 50%, estamos hablando de sociedades occidentales totalmente despolitizadas, en donde el ejercicio electoral y la credibilidad de la democracia ha perdido su valor y su sitio dentro de la sociedad contemporánea. Todo lo contrario pasa en un país al que se han endilgado durante todos los medios de comunicación a nivel mundial, incluso un país en crisis, con todas las comillas que caben en el término. Entonces, las movilizaciones de Venezuela lo que indican, a primer lugar, es una clara efervescencia electoral, una movilización importante de los militantes de todos los partidos políticos que hacen vida en Venezuela, lo cual demuestra
sin ningún lugar a duda, la calidad de la vida democrática que se hace en el país latinoamericano, Paola. Además, hay que sumar otro aspecto, Orlando, quizás el respeto a la institucionalidad, porque esto es un aspecto fundamental también que forma parte de la democracia directa y participativa, que es una de las cualidades que tiene Venezuela. ¿Qué decir sobre este aspecto? Correcto, es que realmente lo importante aquí es la movilización de todos los sectores políticos de Venezuela, es decir, por parte de los sectores opositores a la revolución bolivariana, por parte de la revolución bolivariana y por parte de esos sectores, digamos, en esa tanda gris de política que se debaten entre diversas tendencias ideológicas. Eso es lo primero que hay que resaltar en un país en donde se suele aludir a él como una dictadura. Eso es bien importante. Lo otro es que no hay manera de que los medios de comunicación puedan invisibilizar o negar esta circunstancia política. Si bien es cierto que cada sector político ha manifestado, lo hemos visto todos por las imágenes y por la cantidad de ciudades, más o menos lo que venimos advirtiendo en estos programas contigo, Paola, desde hace ya bastante tiempo, la superioridad numérica y la superioridad de músculo político de la revolución bolivariana sobre sus más cercanos opositores. Esto no es un secreto para nadie. Otro aspecto que también marca estos movimientos geopolíticos, y hay que analizarlos en el mapa, es el restablecimiento de estos diálogos con Estados Unidos, que se dan además días antes del inicio de esta campaña. ¿Por qué a Biden le interesa restablecer un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, para analizar las acciones del gobierno norteamericano en ejercicio, también habría que analizar la campaña electoral. Todas las acciones del gobierno de Biden, el gobierno de los demócratas en este caso, apuntan a la campaña electoral. Si bien es cierto que el expresidente Trump, su principal candidato, su principal opositor a la candidatura de la presidencia de la White House, ha amenazado de una vez, sin mucho adagio y sin mucha retórica, ha amenazado a Venezuela, ha tomado a Venezuela como un eje central dentro de su discurso y ha prometido una intensificación de las sanciones y una intensificación de la guerra de cualquier ámbito contra Venezuela. En este caso, Biden está inmerso dentro de una guerra con Ucrania, el gobierno de Biden está inmerso dentro de varios frentes a la vez y necesita, sobre todas las cosas, asegurar los recursos energéticos de Venezuela, que son pilares para luchar esta guerra que se avecina. Entonces, también puedo ver, si tú me lo preguntas, Paola, quizás un punto de vista de minusvalía de los republicanos frente a los demócratas, porque pareciera que esta estrategia del gobierno de Biden, a mi humilde parecer, lo que hace es asegurar los recursos porque piensan que pueden mantenerse dentro de la jefatura de la Casa Blanca, y aquí tendría mucho que ver la aparición o la posible aparición de la esposa de Obama. En todo caso, ha caído como un balde de agua fría dentro de las filas opositoras del país, pues es un anuncio que se reservó el presidente como un buen estratega y jugador de ajedrez que es, soltó la bomba y nadie lo tenía planeado, nadie lo tenía anticipado. Entonces, más o menos, esos son digamos, el contexto de esa decisión, Pablo. Además, tomando en cuenta que Venezuela tiene potencialidades de reservas energéticas petroleras más grandes del mundo, y con ello también podría visorarse quizás un panorama electoral distinto al que había planificado Estados Unidos, inclusive imponiendo un candidato en el país. Así también hay que decirlo. Y en medio de todo esto, y con estas aristas que nos brindas, Orlando, preguntarte, ¿qué realmente está en juego en el desarrollo de estas elecciones del 28 de julio? Correcto, bueno, mira, hay varias aristas de eso que me preguntas. En primer lugar, están en juego los recursos naturales no renovables, digamos, el almacén del planeta a nivel energético, ¿no? El que se apodere de Venezuela probablemente tenga la capacidad de ejercer un dominio mundial a nivel energético, a nivel de recursos energéticos. También estamos hablando de la punta de lanza geoterritorial para la dominación del continente. Estamos hablando de, en la posible caída de la revolución bolivariana, de un liderazgo regional a nivel ideológico, a nivel político, pero sobre todo a nivel social, importantísimo dentro de la región. Estamos hablando también de una posible cese de la migración, un aspecto que afecta de manera terrible a los demócratas dentro de estas mismas elecciones, dentro de la misma carrera presidencial. Estamos hablando de muchísimas aristas
que están involucradas. Estamos hablando también de una resistencia indómita del pueblo venezolano, sui generis. Todos estos escenarios que estamos hablando en este momento, Paola, no podrían imaginarse hace unos 10 años, hace unos 5 años, cuando el gobierno de Bush amenazó al comandante Hugo Chávez con aquella frase de que vamos a ver qué vas a hacer ahora que no tienes petróleo. Que nadie te compre petróleo. Entonces, creo que a partir de la resistencia indómita del pueblo venezolano al fenómeno, como te decía, sui generis, se han generado este tipo de escenarios en donde todo lo que manejemos, todo lo que digamos es válido en este momento. Lo que sí es importante son las dos posturas de los partidos frente a la situación en Venezuela. La primera postura del gobierno de Joe Biden ya de una vez extiende la mano, y el presidente Nicolás Maduro lo admite hábilmente a nivel de discurso político, y de alguna manera se asegura la reelección simbólica, ¿no?, a nivel de medios de comunicación occidentales, porque sinceramente lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es reconocer la victoria del presidente Maduro. Entonces, dentro de este amplio espectro de posibilidades y de escenarios, no deberíamos de sorprendernos si Estados Unidos no es que mantiene las sanciones, sino que va relajando progresivamente las sanciones. Recordemos que las sanciones es un instrumento de presión sobre el país, pero va relajando relativamente las sanciones hasta un punto en donde salgan de la opinión pública, salgan del huracán político y puedan trabajarse en un nivel diplomático mucho más cercano, mucho más íntimo para la solución de las controversias, Paola. ¿Y qué utiliza Estados Unidos para presionar al país? De esto y más vamos a hablar al regreso. Agradecer a Orlando Romero Harrington por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de la cuenta de la red social X del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde postea este mensaje. Hace 213 años, dice el mensaje, un pueblo se levantó contra el Imperio de España, sembrando la semilla de la libertad. Fueron los primeros latidos de la República que hoy celebramos con profundo orgullo y que estamos dispuestos a defender sin importar el tamaño de la amenaza. El pueblo digno y valiente jamás retrocederá. Las tinieblas de esa opresión colonial. ¡Viva la Venezuela bolivariana independiente y soberana!, sentencia al mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Y este es el video que acompaña. ...5 de julio, de aquel día memorable en que nuestro pueblo gritó independencia. En ese camino andamos todavía. Hoy nada ni nadie podrá detener la línea cuarta flota con la que el imperio quiere amedrentarnos. Todo lo contrario, más ánimo nos da para seguir batallando y derrotando a las fuerzas imperialistas y a los vendepatrias que pretenden entregar estos países al imperio norteamericano. Somos libres y seremos libres para siempre, jamás. 5 de julio de 1811, la proeza inmensa de la generación libertadora que selló para siempre el destino rebelde de esta tierra y de este pueblo. Fue la revolución bolivariana y nuestro comandante Chávez, que rescató el sentido verdadero y original de esta gesta histórica. Preparémonos para las batallas que estamos dando. No tengamos ni un segundo de descanso. Estamos del lado correcto de la historia, de nuestra historia. Y el lado correcto es el lado de los independentistas, de los rebeldes, de los revolucionarios, de los verdaderos venezolanos, de los bolivarianos. Y hoy más que nunca, de los que nos sentimos profundamente chavistas, en la médula más profunda de nuestro corazón y nuestra alma. 5 de julio, el presente es de lucha, el futuro le pertenece al pueblo venezolano.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es que en el marco de la celebración de los 213 aniversario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela, una institución que además forma parte permanente y asegura la defensa militar del Estado, también tiene como misión garantizar la independencia y soberanía de la nación y la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. A través de la red social X, el presidente Nicolás Maduro expresaba: con infinito orgullo, felicito en su día a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes llevan en sus genes el heroísmo, el coraje y el espíritu indómito de los libertadores de América. Son una fuerza indoblegable, el mayor escudo protector de la patria. Vivan nuestros héroes y nuestras heroínas. Era el mensaje de salutación que enviaba el presidente de la nación. Sumamos al análisis vía telefónica, nos acompaña el investigador en análisis de discurso y guerra cognitiva, Luis Delgado. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo para el MAPE, para Telesur. Bienvenido. Gracias, Paola, y a todos a toda la audiencia de Telesur. Venezuela está conmemorando 213 años de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un brazo indispensable también para garantizar la democracia y sobre todo la estabilidad en el país. Pero el candidato impuesto por Washington a través de una misiva decía que de llegar al poder no solamente modernizaría, sino también adoctrinaría y estructuralmente armaría a una Fuerza Armada Nacional para enfrentarse a escenarios bélicos que próximamente se van a desencadenar a nivel nacional e internacional. Pero, ¿qué escenario abre esta posibilidad de la extrema derecha radical en el país? Y sobre todo, ¿qué intereses están primando? Bueno, realmente esas declaraciones son en extremo alarmantes, pero son en extremo coherentes con la crisis estructural del capital y en extremo coherentes con la posición de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia América Latina y hacia el mundo. Es decir, ¿cuál es el plan? El plan es instrumentalizar todas las fuerzas armadas de todos los países del mundo para que vayan en contra de sus propios pueblos y se transformen en guardia pretoriana de los intereses del gran capital. Eso es lo que mutatis mutandis, es decir, con algunas diferencias, hicieron en Argentina cuando impusieron la doctrina de que el pueblo, sobre todo el pueblo insumiso, era el enemigo interno y con base en esa doctrina conculcaron todos los derechos humanos, todos los derechos sociales, todos los derechos políticos y por supuesto hicieron un genocidio que se calcula que pudiera haber estado por entre 30.000 y 50.000 personas en Brasil, de tal manera y de esa manera lograron no solamente un objetivo de orden interno al amenazar a todos los movimientos progresistas, socialistas, nacionalistas, sino que también lograron poner a Brasil, en este caso Argentina, como el ejemplo de lo que iba a suceder con cualquier pueblo de América Latina y del mundo que se atreviera a contravenir los intereses del imperialismo y del capitalismo. Luis, le propongo revisar nuestra leyenda para profundizar también los mecanismos de estrategia que sigue utilizando Occidente para mermar las democracias en nuestra región de América Latina. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas reseñaba esto durante su intervención. Lo hacía desde el hemiciclo en Ginebra. Alexander Yáñez no es otra cosa que un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista, porque su mandato ha sido resultado de una resolución elaborada por Estados Unidos con el propósito de ejecutar un cambio de régimen en Venezuela, sentenciaba. Luis, esto además se da en marco de este informe de derechos humanos que se sigue utilizando como una estrategia de dominación. ¿Casualidad o no? Se da días antes de que inicie esta campaña formalmente en Venezuela.
¿Qué revela esta postura occidentalista? Indudablemente en esta coyuntura continental y mundial no hay casualidades. Cada declaración forma parte de una ingeniería social geopolítica que busca de alguna manera imponer un nuevo, entre comillas, orden que realmente es el caos. En un contexto en el cual el imperialismo está cada vez haciendo aguas en todas partes, que no tiene capacidad de crear guerras en más de 3 frentes simultáneos, la guerra que pueden librar, sí, a nivel mundial, es la guerra cognitiva, es decir, una guerra que es una suerte de amenazas, de nuevo orden jurídico internacional, y en este sentido estas declaraciones están completamente alineadas con el proyecto de transformar a cada uno de los países, y particularmente a los países más insumisos, como el caso de Venezuela, ¿verdad?, transformarlo como en el chivo expiatorio de toda la estructura fallida del horizonte capitalista e imperialista que ha prevalecido en los últimos siglos. Entonces, lo que vivimos no solamente un cambio de tiempo, no solamente un cambio de época, vivimos un cambio de era. Desde el siglo XVII viene implantándose el capitalismo en todo el mundo, y hoy lo que estamos viendo es que el modelo capitalista ya no tiene forma de seguirse imponiendo en todo el mundo, y por lo tanto las personificaciones del capital necesitan tomar por asalto las instituciones, como por ejemplo ya tomaron por asalto la OEA, y ahora están tomando por asalto cada vez más claramente la Organización de Naciones Unidas, para decir que los derechos humanos no se están cumpliendo justamente en los países donde más se están cumpliendo los derechos humanos. Entonces es el mundo al revés, como diría Galeano, pues, es la fetichización de la política nacional y la política internacional, todo con vista a que toda la región y el mundo vea que en Venezuela es un estado fallido, y todas sus políticas son para que todos los estados que se opongan, y todos los gobiernos y todos los pueblos que se opongan contra sus intereses sean declarados como estados fallidos, sociedades fallidas, y por lo tanto tengan garantizado pues un infierno geopolítico planificado desde Occidente. Gracias, Luis Delgado, por participar con tu análisis en El Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Poder del pueblo. El pueblo ha tomado las calles en Venezuela, en todos los estados de su territorio nacional, expresando así su voluntad democrática y respeto a la institucionalidad. Unas elecciones donde se juega el desarrollo de un país que, pese a las más de 923 sanciones ilegales, ha sobrevivido a los embates de un genocidio económico y ha logrado también preservar su territorio, la vida y sus recursos estratégicos. Frenar el avance del fascismo o permitir su consolidación llevaría a la pérdida total de la estructura estatal, con privatizaciones y saqueos, así como ocurre en la Argentina de Javier Milei. 2. Guerra o desarrollo. Pareciera ser una disyuntiva fácil, pero no lo es. Las élites capitalistas han reforzado su estrategia para supeditar a sus pueblos y sus fuerzas militares a los intereses de Estados Unidos, entregar su soberanía territorial y también la dignidad. A eso apunta la extrema derecha radical en Venezuela, que además de manera pública, siguiendo los lineamientos de Estados Unidos, más aún en tiempos donde en contexto geopolítico la Casa Blanca va perdiendo hegemonía en Europa, Asia y también el continente africano. 3. Derechos humanos. Durante años, Occidente ha usado esta estrategia para, a través de la narrativa de informes parcializados, intentar golpear las democracias en el mundo e imponer gobiernos. Un justificativo para desarrollar invasiones, intervenciones y aplicar hasta medidas coercitivas ilegales. El uso del mecanismo que ha perdido credibilidad, incluso dentro de la propia Naciones Unidas, por sus posturas parcializadas, develan tan solo el cambio de paradigma. Occidente deberá entender que los pueblos del mundo han decidido trascender en escenarios de paz, desarrollo y también de unidad. A eso se suma el surgimiento de este grupo BRICS Plus. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.